Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y curiosas como tú que no dejáis de haceros preguntas e imaginar otras posibilidades. Soy Ana Gaer y si tú también aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento y con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, experta en sacarle el jugo a los retos más ácidos y convertirlos en limonadas delicatessen, puedes conectar en Baigorri Alicia. ¿Qué significa realmente vivir despiertos? En medio de tanto ajetreo, exigencias, ruido, distracciones, ¿te has parado a cuestionarte qué es lo que de verdad importa? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo? ¿Quién quieres ser? Dejarnos arrastrar por la inercia y las corrientes, olvidarnos de apagar el automático, perder el rumbo, es fácil. Por eso queremos regalarnos una pausa, una oportunidad para respirar, para llenarnos de oxígeno, de inspiración, de nuevas posibilidades. Un tiempo para escucharnos, pero sobre todo para escucharte. Para dejar de ir corriendo y a oscuras, encender la luz que cada uno llevamos dentro y empezar a disfrutar del camino. Un espacio para enfocarnos en lo esencial. Hoy nos acompaña alguien que se ha dedicado a descubrir cómo distinguir lo trivial y accesorio de lo esencial y vital. Alguien que ha encendido su luz y ha sabido ponerla en movimiento. Y que hoy, si tú quieres, puede convertirse en una luz de inspiración también para ti. Si sientes que ahora es el momento de tomarte un respiro, ponte a gusto y ajusta el volumen. A ver si logramos abrir puertas hacia vivir más despiertos, centrados en lo esencial. Y para acompañarnos en este viaje, tenemos la suerte de contar con dos faros para iluminarnos el camino. La luz de nuestra compañera Alicia Baigorri y la luz de nuestro invitado. Muchas gracias, bienvenidos. Y Alicia, estamos expectantes. ¿Quién nos acompaña hoy? Gracias, Ana. Pues hoy la persona que nos acompaña es experto en liderazgo, pensamiento creativo y habilidades comerciales. Es una persona que tiene un libro que se titula El Factor H, las claves reales sobre autoliderazgo. Y yo, leyendo su último libro, que ahora vamos a adentrarnos en él, yo le considero que es un hombre no con una H, sino con 3 Hs. La H de hacer, la H de honestidad y la H de humildad. Yo he conocido a Fernando Botella, que es la persona que hoy tenemos con nosotros, a través de un podcast que escuché. Me pareció súper interesante. Estaba hablando de su último libro y dije, pues esta persona vamos a invitarla. Y esa H de humildad es la que le hizo decir, encantado de venir al programa. Es autor de varios libros como Salta contigo, Bienvenidos a la Revolución 4.0, Atrévete, Cómo entrenar la mente, El Factor H, como he comentado, y el último libro, que lo acaba de publicar en mayo de este año, que se titula Esencial. En este libro a Fernando le gusta incorporar en todas las páginas 2 frases que yo creo que los utiliza como mantras. Uno es, ahora lo sé, y el otro, esto es lo que hay. Para empezar, quería preguntarle a Fernando, soy muy ambiciosa en la pregunta, ya lo sé que no tenemos muchísimo tiempo, pero ¿qué es para ti el sentido de la vida? Uy, qué pregunta más bonita, Alicia, qué pregunta más bonita. De verdad que entonces necesitaríamos varios días, no unos minutos. Lo primero, dar las gracias a Ana por la introducción que ha hecho y a ti porque es fantástica. De verdad que es fantástica la introducción y la forma de presentarme. ¿Qué es para mí la vida? Pues un regalo. Y este silencio vale igual que lo que he dicho. Quizás en esa palabra está todo. El tema es que muchas veces no nos damos cuenta que la vida es eso, vivir. Y intentamos buscar 200 definiciones, diferentes formas de aproximarnos a ella y probablemente lo esencial de verdad es la vida, es estar aquí, es entendernos primero con nosotros mismos para poder cuidar a los demás y para poder relacionarnos. La vida es lo que tenemos. El ser humano es el único ser vivo que es autoconsciente. No es el único que es consciente. La consciencia la tienen todos los animales de
nivel mamífero superior, por decirlo de alguna forma, aunque se cree que algunos insectos también. No se ha podido demostrar científicamente, pero por las pruebas de etología del comportamiento que tienen parece que sí. Pero la autoconsciencia, que es el sentido de estar aquí, es decir, de sentirnos vivos, lo tenemos nosotros. Pero qué poco lo aprovechamos, qué poco partido le sacamos a eso. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivirla. Así de sencillo. Es un verdadero regalo. Y se nos olvida muchas veces. Le damos demasiado vueltas, la complicamos. La hacemos difícil nosotros, pero no lo es. O por lo menos para mí creo que no lo es. Y si quieres que te diga otra cosita más, por añadir un punto que me parece también muy interesante, es lo que tenemos para disfrutar y no lo que tenemos para sufrir. A veces nos creamos sufrimientos innecesarios. La vida desde el sufrimiento pierde vida, la vida desde el disfrute gana vida. A mí me gustaría, habitualmente solemos diverger, darnos espacio para después ir a la síntesis y quedarnos pues, con alguna conclusión, pero volviendo a que tenemos un tiempo limitado, me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué es lo esencial que tú quieres compartir hoy con nosotros y con las personas que nos estén escuchando? Hay muchos elementos esenciales. En el libro que nombraba Alicia, lo que he hecho es dividir el libro en 3 partes. Una parte que se llama Encender la luz, que tú, Ana, la has tratado fantástico en tu introducción. Otra es poner la luz en movimiento. Y otra le he llamado Fundido en negro, que en el fondo es la última parte, la tercera, que es pasar las ideas, siguiendo la metáfora, el símil del cine, pasar las ideas del escritor, o bueno, yo no me llamaría escritor, del autor al lector. Y en todas he escrito muchas de esas esencias. Entonces esto daría para muchísimo porque hay 13 capítulos en la primera parte, 13 en la segunda y 15 gotas de luz en la parte final, con algunos aderezos más, ¿no? Pero yo te voy a elegir 3, con tu permiso, la pregunta que me dices, Ana. Una de esas cosas que yo considero que es absolutamente esencial en la vida es saber con qué usamos nuestro tiempo. Porque en el fondo es saber con qué usamos nuestra vida. La vida es tiempo. Entonces, elegir con quién usamos nuestro tiempo, con qué y con quién usamos nuestro tiempo es fundamental. Para mí esa es una de las claves esenciales. Hacer uso del tiempo de la mejor forma posible. Así que muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo. La segunda cosa clave es entenderse con la serenidad. Y la serenidad hace que la mente esté en paz, que estemos mejor con nosotros mismos. La serenidad es calma mental, no es calma de no ponerte en movimiento, es calma de sentirte en calma contigo mismo y con las cosas que te llegan a la vida. Muchas que no vas a elegir, muchísimas que no vas a poder decidir sobre ellas, muchísimas que no vas a poder tener bajo control. Pero si tienes una mente serena, el modo de aproximarte a todas esas circunstancias será probablemente con un optimismo saludable inteligente, ese que te permite de alguna forma entender la realidad, aceptarla y desde ahí plantearte qué sí puedes hacer. Entonces, esta sería la segunda de las claves. Y la tercera, que creo que es igual de importante, es comprender el amor incondicional. Que el amor incondicional no significa que no haya condiciones en las relaciones amorosas, padres e hijos, con tu pareja, con tu familia, amigos, en el trabajo, etc. Es muy importante tener condiciones, pero la palabra incondicional aquí no quiere decir que no hayan condiciones en la relación. Lo que quiere decir es que uno se entrega incondicionalmente. Es decir, que uno da su mejor versión en cualquier relación que establece, para empezar con uno mismo. Entonces yo creo que estas son 3 esencias claves para tener una vida mucho más plena. Fíjate, acabas de nombrar, Fernando, 3 y yo he escuchado 4. Puede ser. Y he Seguro que he dicho más de 4, 4, ¿eh? Sí, pero he escuchado 4 porque te he oído el agradecimiento. Sí. He dicho aceptar, que es otra, y va aparte, pero dentro de la segunda, y también he dicho agradecer a la vida en la que estás, ¿no? El agradecimiento es fundamental porque, ¿sabes, Alicia? Y lo sabes muy bien, no tiene que ver con aprender a dar las gracias, tiene que ver con tener una mente agradecida, que es diferente. O sea, el hecho ya de estar en este regalo de vida que antes hablábamos ya es como suficiente como para estar agradecido. O sea, hay gente que se levanta por la mañana y no utiliza mucho tiempo para elegir estar agradecido solo por el hecho de estar vivo. Luego, además, por todo lo que tenemos, somos y todas las posibilidades que nos da las 24 horas de un día, ¿no? Por poner un espacio temporal. Y sin embargo usamos tiempo para muchísimas otras cosas. Estamos todo el día eligiendo cosas, ¿no? Desde la ropa que nos ponemos hasta si tomamos, qué tomamos en el desayuno, ¿no? Si tomamos café o no tomamos café, ¿no? En todo momento estamos decidiendo, menos decidir en qué orden ponemos nuestra mente. El orden que a mí más me gusta para poner nuestra mente y que más recomiendo es el agradecimiento.
Yo que trabajo con muchos líderes, que antes lo comentabas tú, Alicia, yo he descubierto que los líderes que realmente tienen bastante éxito en su mundo profesional son aquellos que sobre todo lo que tienen es una mente de agradecimiento. Entonces sí que pueden servir, sí que pueden escuchar mejor de una forma más generativa, son capaces de utilizar mejor el sentido de la influencia, son menos manipuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante una mente de agradecimiento. ¿Y cómo surgió en ti, Fernando, esta reflexión de conectar con lo esencial en la vida y vivir desde ahí y el deseo de compartirla con los demás y ponerla a disposición de quien se quiera sumar y abrirse a compartir contigo? Pues Ana nació de una de las dos frases que se repiten en el libro de forma continua que ha dicho antes Alicia. Una de las frases es ahora lo sé, o ahora sí lo sé, o ahora ya lo sé, pero en el fondo es ahora lo sé, que iba a ser el título del libro. En el fondo es que uno se va haciendo mayor, va descubriendo cosas, va tomando vida y una vida diferente. Y yo ahora que me queda menos vida por vivir de la que he vivido, he descubierto muchas cosas que he querido compartir. Y mi modo de compartir es escribir manuales, escribir, hombre, libros en el sentido de formato del libro, porque yo no me siento un escritor, me siento una persona que comparte ideas a través de ese formato, ¿no? Y, y eso es lo que he hecho. Lo que he hecho es poner en un documento bajo el título de Esencial, que fue el título que surgió porque al principio yo quería que se llamara, o pensaba que se iba a llamar Ahora lo sé. Pero no ahora lo sé por el hecho egoico de yo ahora lo sé y qué bien estoy, no, sino por el hecho más bien de compartir, ¿no? El hecho de ahora lo sé porque ahora lo hago y ahora me di cuenta de muchas cosas que no me di cuenta en el pasado. Y he querido compartirlo y he utilizado el formato que suelo utilizar, que es el de libro. Ese es el sentido del libro. Yo también me pregunto, Fernando, si es tan importante el sentido de la vida, ¿por qué hay personas que lo han perdido? Porque según has explicado, todos lo tenemos, porque es un regalo que nos viene. ¿Por qué las personas perdemos el sentido de la vida y luego vamos como pollo sin cabeza, sin destino, sin propósito? Es verdad lo que dices, Alicia, o por lo menos yo lo pienso igual que tú. Te voy a dar dos respuestas, si no te importa, y en una de ellas voy a ponerte como varias cosas, ¿vale? La primera respuesta, la más corta, pues porque el ser humano es más ignorante que malo, que maléfico, o que encuentra la maldad. Es un problema de ignorancia. Entonces no nos paramos y esto no tiene más explicación, esta es la corta, ¿vale? Porque somos ignorantes, es pura ignorancia. O sea, debemos de trascender desde la ignorancia al conocimiento de lo que verdaderamente importa. Y a eso le llamamos esencial, en mi libro le llamamos vida. Entonces, si somos capaces de hacer esa transición de un lugar a otro, trascender de un lugar a otro, de pasar de la ignorancia a comprender el sentido de la vida, simplemente con el autoconocimiento de lo que esto es por uno mismo, ya daríamos ese paso. Pero esta es la primera respuesta, que es una respuesta filosófica, es una respuesta de dónde creo yo que está el gap, ¿no? El hueco que se produce. Hay una segunda, y esta está compuesta de varias soluciones dentro, ¿no? La primera, porque no sabemos desidentificarnos de nuestras propias creencias. Es decir, nacemos, vamos construyendo nuestra vida en una forma de ser y de hacer y nos identificamos con identidades que muchas veces son absolutamente innecesarias y que no nos van a permitir seguir avanzando en la medida que deberíamos de seguir avanzando. Los psicólogos, qué bien trabajáis esto cuando lo trabajáis bien. La capacidad de desidentificar a la mente de las cosas que le son innecesarias. Pero claro, llevamos una carga tan grande de cosas innecesarias que estamos identificados con ellas. Pero deberían de enseñarnos en el colegio, igual que nos enseñan matemáticas o física, que está muy bien, idiomas, también a desidentificarnos de todas estas cosas que nos sobran, ¿no? La segunda es por una cuestión de ego. El ego nos hace mucho daño, pero sobre todo donde nos hace daño es en aferrarnos a lo exterior y no a lo interior. El ego, que además es provocador de miedos tóxicos, de temores, por otra parte lo que hace es generarte realmente una desafección de uno mismo y una afección a todo lo que está fuera de nosotros. No es la única causa negativa de un ego. El ego es necesario, pero me refiero de un ego de autoyo, de autobombo, de autoexageración, ¿no? Ese ego lo que nos hace muchas veces es al afectarnos demasiado con lo externo y no tanto con lo interno, descuidar. Y al descuidarnos, descuidamos nuestra vida. Y por eso lo que es tan lógico, como lo que antes estábamos contando y tan de sentido común, pues a veces se convierte, pues eso, en lo raro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o en lo menos frecuente, ¿no? Y otro elemento también para mí fundamental es porque, y es tan importante como los otros dos, aunque al principio no lo parezca, que te he contado en esta segunda idea, y es que no sabemos vivir con nosotros mismos, no sabemos estar en silencio.
y el silencio en el sentido del silenciamiento mental, no tanto el silencio de la escasez de ruido, ¿eh? o de palabras. O sea, lo contrario del silencio no es el ruido. Lo contrario del silencio es la capacidad de no ser capaz, o sea, la incapacidad, quería decir, perdón, de no tener esa capacidad innata con la que nacemos de parar nuestros pensamientos o de al menos ser capaces de gestionarlos nosotros, ¿no? Entonces, claro, vamos a una velocidad de vértigo pensando. De hecho, no hablando de ansiedad patológica, que vosotras sabéis mucho, pero sí hablando de ansiedad en el sentido vulgar de la palabra, para mí la ansiedad fundamentalmente es una mente que va más deprisa que la propia vida. Entonces, como la mente va más deprisa que la propia vida, pues vivimos así, desacelerados, desacostumbrados y en un entorno de rozando siempre el borderline, ¿no? Y nos damos cuenta ¿cuándo? Pues nos damos cuenta cuando nos pasa algo grave o cuando vamos a punto de morir, que es cuando el ego ya no le importamos a nuestro ego y se va, entonces ya no hay problema, ¿no? Yo trabajé durante muchos años con enfermos terminales, fui uno de los fundadores de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en nuestro país, lo fundamos en mi despacho en el año 92, con el doctor Marcos Gómez de Canarias, que escribe uno de los capítulos de mi libro que se llama Bajar el telón, de mi libro esencial, y con más médicos, más doctores, 7, 8 doctores y yo. Fundamos el modelo Hospice de los ingleses en España, con ese modelo de cuidados paliativos que ahora ya sí que es una sociedad española de cuidados paliativos y ahora ya está muy desarrollada. Bueno, pues cuando uno está a punto de morir y está en esa fase donde te sentencian, porque la sentencia la tenemos todos, es cuando uno descubre lo esencial. Y descubre todas estas cosas que parecería que son tan sencillas y tan fáciles de comprender, pero que se nos olvida hasta que llegan momentos de crudeza, ¿no? Y conectando con esto de comprender ideas sencillas y volviendo al ahora ya lo sé, estamos en un momento en el que es posible que las personas estén familiarizadas con las ideas, con los conceptos, con la información, con el conocimiento que tú compartes, pero ¿cómo pasamos de conocer una idea o que nos resulte familiar a realmente saber y practicar, integrar en nuestra vida algo que es esencial, algo que es importante y que solo cuando pasamos a la acción y solo cuando hay coherencia realmente nos es útil y nos sirve? Pues es una pregunta que me hacen mucho, Ana, en diferentes órdenes de mi profesión y de mi vida. De mi vida, quiero decir, de mis hobbies, porque esto de esencial es más un hobby que mi trabajo al que yo me dedico todos los días, ¿no? Y tanto en un territorio como en otro siempre suelo contar lo mismo. Y es que esto, ¿cómo se consigue pasar de la idea o intención a la acción? Que es lo que realmente me pone en movimiento. Por eso un segundo capítulo o una segunda parte del libro, que es la de poner la luz en movimiento, ¿no? Ahí, en 13 capítulos de nuevo, con el número 13, vuelvo a contar diferentes formas. Pero si te la resumo en una, que no está escrita en el libro, es entrenando. O sea, el tema está en que pensamos que hemos venido preparados para hacer todo. Y no, hemos venido preparados para entender casi todo, tampoco todo, pero casi todo, pero no para hacerlo. El ser humano es sabio cuando hace lo que sabe, no cuando conoce. Y esto es una diferencia bestial, en mi opinión. Nuestra sabiduría no está basada en el saber, que es muy interesante. Está basada en el hacer. Nuestro legado es el legado de lo que hacemos, no es el legado de lo que sabemos. Sabemos mucho más de las cosas que hacemos. El paso de lo que sabemos a lo que hacemos necesita de entrenamiento, necesita de forzar el músculo, necesita de ponerte a hacerlo. Si yo estoy recomendando respirar de una determinada forma o practicar la meditación, por decirte algo que tiene que ver con el libro esencial, pues esto se hace haciéndolo, se hace practicándolo, entrenándolo, dejándote un tiempo para ti, cuidándote y utilizando todas esas técnicas que en el libro voy de alguna forma relatando y contando en los diferentes capítulos. Y eso lo que hay que hacer es llevarlo a la práctica. Y no puede haber otra forma. No hay otra forma de hacerlo. La forma es entrenándolo, practicándolo, poniéndote a hacerlo. Esa es la clave. Y eso tiene mucho que ver con una palabra que también me gusta utilizar mucho. Es uno de las, digamos, las cápsulas esenciales o de las partículas esenciales del libro que se repiten en diferentes momentos y en diferentes capítulos, y es entender este entrenamiento como algo voluntarioso, es decir, la voluntad. La voluntad es la determinación para hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, es muy importante ponernos a entrenar para que las cosas pasen. Yo me imagino que habrá personas que al escucharte digan, bueno, claro, Fernando está ahora aquí, pues porque seguramente habrá tenido una vida fácil, se lo habrá encontrado todo hecho y entonces ahora, pues, para esas personas que quisieran estar o quisieran tener esa lucidez en la mente
y ir en ese camino y tener los resultados que tú estás teniendo, ¿no? Con esa claridad mental, con ese agradecimiento, con esa serenidad, con esa vivir en paz. ¿Siempre ha sido Fernando así o ha habido en la vida de Fernando algún hecho que te ha impulsado a cambiar de mentalidad? Bueno, no siempre he sido así. Soy una persona, entiendo que como todas, ¿eh? Lo que pasa es que solo puedo hablar por mí. Soy una persona en continuo estado de cambio desde que nací. Nací en una familia muy humilde, muy, muy humilde. Tuve que currármelo mucho para poder alcanzar el hecho de poder estudiar una carrera. Yo soy de formación biólogo. Estuve en Estados Unidos, hice allí muchos estudios y me cambiaron la vida. Volví a España y entré en un mundo que no conocía de nada, pero que me había gustado, descubierto allí, que era el mundo del marketing y todo lo que tenía que ver con el mundo comercial. Y yo, ¿qué hacía ahí? Un científico de bata blanca. Por pasar rápidamente, por mi historia, ¿no? De ahí salté a dirigir una compañía multinacional, presidente de España y Portugal, con todas las dificultades que eso tuvo hasta el año 2006. Luego monté mi propia empresa. Ahora me dedico a lo que antes comentabas tú, que ya has comentado, Alicia, a lo que me dedico, acompañando en la transformación de personas y grupos empresariales, etcétera. Y yo he tenido una cantidad de cambios en mi vida espectacular. Cuando en el libro pongo ahora lo sé, o ahora ya lo sé, y iba a ser el título, como os contaba, del libro, en el fondo lo que pretendía decir es que pues, si yo ahora lo sé, lo puede saber cualquiera. Yo lo he descubierto con el tiempo. Yo lo he descubierto teniendo muchos fracasos. Lo he descubierto no con un hecho bestial que haya producido una ruptura en mí, ¿no? Por una enfermedad o gracias a Dios, ¿no? O gracias a mi Dios, ¿no? No. Yo ha sido gracias a tener que descubrirlo haciendo el camino. Porque ya lo decía el poeta, ¿no? Es que se hace andando. Es decir, pegándome leches, pero de las cotidianas. Yo creo que la gente que vive en lo cotidiano es donde realmente uno se da cuenta que existe la verdadera espiritualidad, si me dejáis utilizar este término. O sea, alguien cuando se accede al mundo del alma o de la espiritualidad, o llámale X, como cada uno de los oyentes que estén aquí escuchándonos en este momento quieran ponerle nombre, me da igual. En el fondo es aterrizarlo en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y aprender a eso, ¿no? A vivirlo en cada instante de cada momento vital, ¿no? Bueno, eso yo no lo he sabido siempre. Lo he ido almacenando poco a poco. Han habido hitos, ¿no? Antes os contaba lo de los enfermos terminales en el año 92, ¿no? Pues eso empezó a cambiar un poco mi vida, no estar ahí. Han habido hitos, todos tenemos hitos en nuestra vida, ¿no? Pero ha sido un continuum. Ha sido el poco a poco ir haciéndose mayor uno, ir dándose cuenta de cosas que eran importantes y sobre todo darse cuenta también de, bueno, pues de que la vida desde una perspectiva de mirarse uno desde fuera a sí mismo, más contemplativa, pues también le ayuda a entenderse mejor en lo cotidiano, en todo lo que hacemos cada día, ¿no? Entonces yo mi recomendación a la gente que dice esto es que no busque excusas fuera. Es decir, que no mire fuera, que mire dentro de ella o de él. Es ahí donde está el secreto. El secreto está en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una vida y esa vida que decíamos que es un regalo, lo que hay que saber es aprovecharla. Entonces, la mirada hay que ponerla hacia adentro. Y no, mira, qué bien que Fernando o Alicia o Ana, qué suerte han tenido porque se pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. No, porque eso de nuevo es el ego, que como te he dicho antes, está afectado por lo de afuera. Entonces está todo el tiempo mirando afuera en lugar de resolver lo que tiene que resolver cada uno consigo mismo, ¿no? Y ahí está el secreto. El secreto está realmente en cuidarse uno de verdad a uno mismo, no autoengañarse, cuidarse de verdad, porque de verdad que no vamos a poder cuidar a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces mi recomendación es pasito a pasito, poco a poco, muy poco a poco, porque el secreto del cambio está en el poco a poco, no está en el cambio radical. El cambio radical no permite realmente evolucionar. El ser humano ha confundido el concepto de cambio cuando piensa en radicalidad y el cambio no está en la radicalidad, está en el 1% cada día, en el poquito a poquito. Y aunque el cambio efectivamente es una progresión, es una evolución y no es un interruptor de ahora estoy en un estado y ahora estoy en el otro radicalmente, ¿cómo cambia una vida visto con perspectiva y qué impacto tiene no solo en la vida de quien lo practica, sino en el entorno de las personas? Pues cuando estamos distraídos y dispersos a cuando empezamos a ser conscientes y empezamos a vivir siendo coherentes con saber lo que es importante para cada uno de nosotros. ¿Cómo te ha cambiado a ti eso la vida y qué impacto crees que ha tenido en tu entorno? Ana, la pregunta es fundamental para esto que estamos hablando, para esta conversación. Te la agradezco enormemente porque
Antes también utilizaste la palabra despertar en la introducción. Estuve muy atento a cosas que comentaste y que comentasteis las dos, Alicia y tú. Y para mí la clave está en eso. Si partimos de una premisa, y la premisa es que una de las mejores formas de uno ser feliz o de vivir en un entorno de bienestar natural es tener buenas relaciones, porque parece una tontería, pero la calidad de la vida de una persona es la calidad de sus relaciones, con uno mismo y con los demás. Entonces, como no cuidemos esto, no vamos a cuidar la calidad de bienestar o llámale felicidad si quieres. O sea, ¿cómo de importante es cuidar la calidad de las relaciones? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que me preguntas? Todo. Verás por qué. Cuando uno se despierta o sale de la anestesia general que tiene consigo mismo, descubre que la forma de relacionarse con los demás es completamente diferente. Pero cuando uno está anestesiado, no está consciente de lo que está pasando. De hecho, si alguna de vosotras os han anestesiado alguna vez para hacer una cirugía o para hacer algo, no es verdad que estés dormida. Es mucho más profundo el término. Cuando alguien está anestesiado, no está dormido. Cuando alguien está anestesiado, si le cortan una pierna, no lo nota. Cuando alguien está dormido, si le cortan una pierna, se despierta. Pega un grito y un dolor terrible. El problema del ser humano es que muchas veces no está durmiendo, está anestesiado. O sea, le están cortando piernas y no se da cuenta. Se está haciendo a sí mismo daño y no se está dando cuenta. Está estropeando el modo en que se relaciona con los demás, los instantes vitales, desde mirar el sol por la mañana cuando amanece, a tomarse un vino blanco fresquito o a darse una ducha caliente, esas cosas tan sencillas, pero como estamos anestesiados, no somos conscientes de la vida que estamos teniendo y tampoco lo aprovechamos en las relaciones con los demás, en nada cotidiano. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues la clave es salir de la anestesia y darnos el permiso de que a veces tenemos que dormir, porque si no dormimos estamos sintiendo. Entonces no es tanto despertar, o sí, pero despertar de la anestesia, no de estar dormido. Si eso lo conseguimos, mejoran nuestras relaciones. Y si mejoran nuestras relaciones, ¿qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que yo gano? ¿Qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que yo gano? Lo que yo me llevo y lo que yo gano es mi propio bienestar, porque me voy a dar en mi mejor versión. Y uno cuando es bondadoso, cuando tiene capacidad de conectar con los demás de una determinada forma, siendo realmente amable en los pequeños detalles en el día a día, a uno mismo se le viene devuelto todo esto de una forma especial. Te hace estar mucho mejor. Yo me atrevo a decir que tienes una calidad de vida mucho más poderosa, más potente, más bonita incluso. Mi última pregunta, Fernando, sería, tú que te mueves, trabajas con personas a nivel personal, trabajas con empresas, ¿los entornos viven con esperanza o están perdiendo la esperanza de ser lo que quieren ser? Ay, Alicia, mira, en el libro he hecho una pequeña tesis, pequeñísima, en modo hipótesis, sobre lo que acabas de contar. Porque a mí la palabra esperanza me encanta. Es una de mis palabras favoritas. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de la gente despierta. Y me parece muy bonito, porque es soñar estando despiertos, ¿no? El problema es que la mayor parte de gente y entornos, como tú has nombrado, entornos, empresas, etcétera, viven en estado continuo de expectativa, y no es lo mismo. Y confunden la palabra y le llaman esperanza, pero no es lo mismo. La expectativa es que tú tienes la necesidad de que se cumpla algo que tú has soñado, mientras que la esperanza es saber que va a pasar algo que te va a ir muy bien, o que va a ir bien, o que va a ir alineado con aquello que tú esperas, que no es lo mismo. Y que además de que va a ir alineado con eso que tú esperas, puede que no sea como tú esperas, puede que no lo tengas bajo control y no pueda ser como exactamente tú lo quieres, pero aún así le saques el mayor partido y lo disfrutes y encuentres qué hacer con eso que te llega a tu vida. La esperanza es fundamental, porque la esperanza te permite generar futuro, un futuro que no está cargado de expectativas, sino de hechos que sucederán. Pero el ser humano muchas veces es muy infeliz por una relación matemática. Fíjate, matemática. Y la relación matemática es que la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. La realidad es la que vamos a vivir, nos guste o no nos guste, pero menos las expectativas. Como las expectativas no estén acordes con la realidad, sería un infeliz. Pero yo no me quiero someter a eso. Entonces no le dejo a las expectativas que me cojan la vida. Intento vivir la realidad. Y eso sí, ponerle mucha esperanza. Entonces, es mejor trabajar con la gente que se está transformando en el mundo profesional, en los equipos de trabajo de las empresas, también individualmente, desde la esperanza, mucho más que desde las expectativas, porque conectamos mejor con la realidad que tenemos. Somos más legítimos con nosotros mismos y con lo que nos llega a nuestra vida. Yo creo que hacer un traslado, un cambio de expectativas a esperanza es uno de los elementos fundamentales a trabajarse, uno consigo mismo. Pues yo quiero pedirte dos cosas. Una, que para las personas que quieran ampliar este encuentro y seguir en conexión contigo, ¿cómo pueden encontrarte, escuchar tu podcast, tus libros, lo que tú les puedas orientar para que sigan conectados contigo? Y después,
llegamos a nuestro Savasana fundido en negro, como en este caso del programa, pues que nos compartas lo que quieras para despedirnos. Qué bien, pues mira, ¿sabes que uno de los capítulos que llamé al final del libro se llamaba Savasana? Sí, por eso lo menciono. Una de las gotas de luz se llama Savasana, ¿no? En el sentido de, obviamente, relacionado con el mundo yógico, ¿no? Y del yoga, ¿no? Y de ese fin, ¿no? En donde uno se queda relajadito, mirando y habiendo como soltado lo que necesitaba soltar, ¿no? Y desde ahí conectar también con lo nuevo que está por llegar, ¿no? A mí me pueden encontrar muy fácilmente en todas las redes sociales, simplemente poniendo Fernando Botella, fb-think, ese es el nombre que normalmente es fácil encontrarme. Mis podcasts están en todas las plataformas, en todas, en Spotify, en Google Podcasts, en todas las lo pueden encontrar sin ningún problema, en Apple, en todas. Y luego tengo una web que es fernandobotella.net, donde escribo muchos artículos o post en mi blog y ahí pueden encontrar reflexiones cortas, etc. Es muy fácil encontrarme. Todos mis libros, tengo 12 libros escritos, están en librerías, en todas las plataformas, menos el primero que escribí, que se llamó Basicoterapia. Ese no se puede encontrar porque me lo edité yo y no quedan copias ya en el mercado, pero todas las demás sí, por suerte, y es fácil de encontrar. Y el último mensaje que me gustaría compartir con los oyentes y que me invitas a hacer un savasana final, ¿no? Con un mensaje, yo diría que no se nos olvide divertirnos. ¿Sabes lo que pasa? Que el concepto de diversión es el concepto que los griegos, el divertere de los griegos, nombraban para decir conéctate. Entonces, divertirse, además de que es un estímulo de risa, de diversión, de satisfacción, también tiene un estímulo necesario de conexión. Conéctate contigo mismo, conéctate con lo que te rodea, con la gente que te importa, con la vida, con lo esencial. Diviértete, porque el diverter es la conexión. Lo contrario era el aborrere, que era el aburrimiento, es estar fuera, estar apagado. Así que si tengo que compartir algo, pues me gustaría decir eso, ¿no? Diviértete, o sea, aprovecha para divertirte, que esto pasa. Y pasa antes de lo que nos damos cuenta, pero pasa muy rápido y pasa. Esto que le llamamos vida, esto que es esencial, pasa. Y como va a pasar porque todo es impermanente, la impermanencia es lo natural, como todo es fugaz, pues entonces, diviértete, que es un regalo. La vida es un regalo. Yo, por mi parte, darte las gracias, Fernando, por ser hacedor, por ser tan humilde, con esta honestidad, todo H's, no sé por qué no sé si el 13 va también asociado con las H's, pero además del número 13 eres un hombre de H's. Gracias por compartir este tiempo con nosotras, con todas las personas que se acercan al programa, por la generosidad que tienes en compartir. Iba a decir tu mensaje, pero lo que estás compartiendo es tu luz. Así que gracias. Gracias a vosotras, Alicia. Gracias, Ana. Muchas gracias. Ha sido un regalo. Adiós. Gracias. Adiós.